Buenos días, amados hermanos, hermanas, amada congregación, amados amigos en Cristo, donde quiera que ustedes se encuentren esta linda mañana. Bienvenidos a la casa de Dios, a la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, aquí en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. Qué hermoso día para alabar y glorificar al Señor. Pero como siempre lo hacemos, antes de dar la predicación o el mensaje, le invito a tomar su Biblia, si la tiene cerca, y en honor a esa confesión que tradicionalmente expresamos aquí en nuestra iglesia, todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Y eso es una verdad y ese es un privilegio que tenemos, siempre confesando nuestra fe en las Santas Escrituras. Qué alegría, como mencioné, estar de regreso aquí en la casa de Dios, esperando este domingo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy concluyo esta serie de sermones que se llama el Divino Proveedor o Dios como Proveedor, y el tema para esta ocasión es el mensaje introversión divina, cuando Dios intercede por nosotros, cuando Dios pone sus huellas digitales en la vida suya o en la vida nuestra. Y a lo largo de este estudio del libro de Esther hemos estado hablando, hemos estado inclusive atacando esta identidad inexistente llamada suerte. ¿Recuerdan el primer sermón? Los cristianos no podemos tener providencia divina y suerte, o casualidad, o destino casual, o como dicen por ahí, buena vibra y cosas al azar. No, la providencia de Dios significa que Dios está en control, causando y permitiendo todas las cosas. Dios está en control. Diga conmigo: Dios está en control. Es obvio que el objetivo de este mensaje es ayudar a conectar todos estos puntos que hemos aprendido en estos 4 pasados sermones y de sus circunstancias, para que puedan ver una imagen completa del propósito divino de Dios en su reino, que se complementa en la vida suya o en la mía. Incluso cuando causa o permite Dios que sucedan cosas negativas que no nos gustan, pero Dios al final cumple su bendita voluntad, y eso es bueno. Me recuerda también que cómo debemos de ver las cosas que pasan alrededor nuestro, con qué ojos miramos. Podemos ver las huellas de Dios en las cosas que nos están pasando o no. Eso me recuerda que en una ocasión allá en el estado de Alaska, muchos años atrás, pusieron una recompensa de $5,000 por cazar lobos que estaban causando la muerte de los cazadores de aquel entonces. Entonces un joven llamado Bill llamó a su amigo John y le dijo: oye John, ¿viste lo que está pasando? Van a dar $5,000 a quien case un lobo que haya causado la muerte de cualquier cazador. ¿Estás listo para ir?, le dijo Bill a John. John dijo: claro que sí, vamos entonces a cazar lobos. Reunieron todo su equipo, su tienda de campaña, y se lanzaron a las montañas a cazar lobos. A medianoche, los dos durmiendo, de repente Bill escucha el rugir de lobos cerca de su tienda donde dormían. Abrió un poco la puerta, el zipper, y miró hacia afuera y miró como 50 lobos hambrientos, babeando, observando la tienda de campaña. Y Bill le dice a John: John, despierta, John, despierta. Y John, medio dormido, se despierta y dice: ¿qué está pasando? Mira, mira afuera, mira, somos ricos. Y es que Bill tenía otras perspectivas en la vida.
Se trata de cómo usted ve los problemas, se trata de cómo ve las cosas, porque a veces pueden estar rodeadas de circunstancias que no se ven bien y se ven aterradoras, que no parecen estar a su favor o a mi favor, circunstancias que parecen devorarnos de un solo. Pero todo en esta vida, para los hijos de Dios, también depende cómo vemos esas circunstancias. ¿La ve como una tragedia o la ve como una oportunidad que Dios nos está ofreciendo? Me recuerda la historia del apóstol San Pablo y Silas allá en el libro de Hechos capítulo 16. Cuando estaban ellos presos, dicen las escrituras que fueron juzgados y fueron puestos en la cárcel. Estos dos hombres de Dios. Y en el versículo 22 del libro de Hechos dice lo siguiente, léalo conmigo para que usted disfrute la palabra y al final de este mensaje tengo otras perspectivas de vida como cristiano. Dice la Biblia que el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con piezas de madera grandes y pesadas. Versículo 25 dice: cerca de medianoche, note lo que hizo Pablo y Silas. ¿Lo puede decir conmigo? Oraban y cantaban alabanzas a quien, a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. Note las perspectivas para Pablo y Silas. No ir a llorar a una esquina: ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué nos hacen esto a nosotros? ¿Por qué a mí nadie me quiere? Estoy sirviendo a Dios y mira dónde estoy, dónde me pone, todavía en lo más oscuro al final de la prisión. Y ahí Pablo dice: hey, Silas, sabes que esto está bonito, está mucho silencio aquí, bien oscurito, vamos a cantar al Señor. Las perspectivas cambian. No sé cómo usted está aprovechando este tiempo difícil, esta pandemia, y con qué ojos está viendo lo que está pasando. Si usted es de los que se pone a llorar cuando está en angustia, cuando tiene preocupaciones o cuando las cosas se le complican, o cambia de temperamento de acuerdo a los problemas se le acercan, espero que después de esta mañana usted pueda tener una actitud de acuerdo al corazón de Dios, porque usted puede ver las huellas digitales de Dios en todas las circunstancias que le están pasando. Dios no pasa a sus hijos desapercibidos de ninguna manera. La pregunta que todos deberíamos de hacer entonces: ¿qué tan grande es Dios en mi vida? Estoy convencido que muchas personas, quizás como usted y como yo, piensan y creen en nuestra manera carnal de pensar en Dios, que Dios tiene limitaciones y Dios no es capaz de actuar en circunstancias a beneficio nuestro cuando más necesitamos de Él. El problema no es Dios, amado amigo, amada congregación, amado hermano o hermana en Cristo. No, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque no queremos reconocer a ese Dios capaz de enderezar todo camino torcido y capaz de llenar toda vida vacía. Dios está en control y me da orgullo decirlo, porque jamás Dios va a abandonar a sus hijos. Mas para otros Dios es diferente. Debería de serlo. Para aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor de su vida. Como lo dijo el reformador en una ocasión, Martín Lutero. Me encanta esta frase: ¿qué es Dios para los cristianos? Un gran castillo, un poderoso escudo, una buena arma. Y es que los cristianos contamos con ese Dios todopoderoso. No podemos más que estar detrás de los muros de ese reino y confiar ciegamente en Dios en tiempos difíciles y ver dónde Él está actuando, interviniendo divinamente. Déjeme llevarlos por 3 ligeros puntos en este mensaje o en esta homilía. El primer punto:
quiero retarle a usted: si tu Dios es demasiado pequeño, entonces verás con frustración y confusión constante todo. Mi Dios no es pequeño. Podemos tener dificultades y problemas, pero Dios es más grande que todo. Pero si su Dios es pequeño, entonces sus problemas serán muy grandes, aún en esta pandemia. Si tu Dios no es lo suficientemente grande, hermano, amigo, hermana, como para manejar tus circunstancias siempre que las cosas vayan mal, entonces vamos a caer en la famosa pregunta histórica: ¿por qué? ¿Por qué? Y no, ¿para qué? ¿Cuántas veces hemos reclamado a Dios por qué? Esta pregunta ha resonado por siempre, por los siglos. Se repite en las calles, en los pasillos de los hospitales: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? En los negocios que han fracasado: ¿por qué? ¿Por qué? En los corazones que sufren desilusiones: ¿por qué y por qué? Para que la vida fuera caótica e injusta, ¿por qué? Para muchos de nosotros la vida no debería de ser así, pensaríamos. Debería de ser mucho mejor. La realidad no es por qué, sino para qué, Señor. Como dijo Bill a John: somos ricos, mira cuántos lobos hay afuera. La realidad es que la vida nos muestra la pena, el dolor, las dificultades, las adversidades que son normales, así como las malas noticias que ocurren todo el tiempo. No podemos evitarlas. Mas sin embargo, amado hermano y hermana, mas sin embargo, la Escritura está llena de experiencias de vida de personas no anormales, sino normales, de ejemplos históricos donde vemos la mano de Dios actuar en circunstancias tan complejas y tan difíciles que cualquiera que lee historia diría: terminó todo mal. Y al final Dios siempre saca su mano poderosa. ¿Sabe qué me hace a mí pensar en ese Dios tan bueno? Que las buenas noticias del Evangelio divino entró en medio de nuestro desastre humano. Y Dios ahí está con nosotros como ayuda, como Salvador, como amigo y como Redentor. Bien dice el salmista, léalo conmigo, grítelo en su casa ahora mismo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Es así Dios. El problema de nosotros los cristianos, y le predico a la iglesia, le predico a aquel, a usted que cree en Dios, no me importa su denominación, sino que usted cree en Dios. Pero mi deseo es que usted escuche lo que la Biblia dice. Por eso, si su Dios es demasiado pequeño, porque así lo ha visto siempre, hasta le decimos Diosito, preparándonos para lo insignificante que es. No, no es así. Si su Dios es demasiado pequeño, entonces, hermano, usted necesita expandir su visión de Él para poder reconocer las huellas digitales que se mueven en las circunstancias de su vida, incluso en formas no obvias.
En el antiguo libro de Job, capítulo 36, verso 16 dice: lo libra de vivir siempre angustiado y lo lleva a lugares espaciosos donde le preparará un suculento banquete. Así es Dios, ¿no le parece? Entonces no es pequeño. Dios nos va a preparar siempre lo mejor cuando nuestra fe está en Él. La pregunta de cada día que debemos hacernos entonces son: ¿cuáles son mis expectativas para mi vida en ese Dios? ¿Quién es Dios en mi diario vivir? Porque muchos ven a Dios como alguien abstracto, como en un cuadro, como en un adorno, inmóvil, sin reaccionar a lo que pasa en mi vida. O muchos cristianos fervientes miran a Dios como el que les ha de dar todas las cosas que le piden, como que si Dios es un siervo allí esperando que los niños digan: dame esto, dame lo otro, concédeme esto, te ordeno que haga, declaro esto, y ahí está Dios. No, eso no es Dios. La pregunta es: ¿estoy sujeto a lo que la palabra enseña de su misma palabra? Sujeto a lo que la palabra enseña. Eso es lo que deberíamos de estar pensando. Por eso, amados hermanos, ¿vive usted con expectativas altas en el Señor? ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Muchas veces me olvido de estas expectativas porque olvido que las tormentas existen. No pienso en prepararme para el sufrimiento y muchas veces las adversidades me toman por sorpresa. Eso no me gusta. Me gusta estar cómodo. Me gusta saber que duermo bien. Pero qué cosa con la Biblia. Esa palabra de Dios todo me lo pone al revés. El apóstol Pedro dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuvieran sucediendo algo extraño. Ya estamos preparados, no nos debe de sorprender. Necesitamos entonces poder ver a Dios trabajando, porque como hemos aprendido en este estudio de Esther, a veces la providencia de Dios permite moldearnos, exponiéndonos a circunstancias difíciles para que crezcamos en el conocimiento de su palabra y carácter. Dios nunca va a dejar de moldear a sus hijos. Aunque Dios no comete ni aprueba el mal, pero puede usarlo para lograr sus mayores propósitos de edificación para usted y para mí. Lo hizo con el Señor Jesucristo para el beneficio nuestro al darnos todo su amor en la cruz. El pecado, que es iniciativa del diablo, ha causado la muerte, pero Dios, que es causante de la vida, nos ha dado todo eso para darnos un lugar en la vida eterna. ¿No le parece buena noticia? Nuestra responsabilidad es estar alineados entonces con Dios, para que seamos movidos por Él, acumulando las señales que nos da como testimonio de su obra, contando lo que Él hace por nosotros cada día, porque vemos su mano que interviene, vemos sus huellas digitales en cada circunstancia. Entonces podemos decirle a los demás: ¿viste lo que Dios hizo en mí? Muchos cristianos no podemos contar nada porque no vemos y no queremos ver lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. No vemos el valor de la obra de Dios, más enfocado en las cosas externas, y no vemos el valor oculto. Necesitamos una lupa para verla, las huellas de Dios, y no debería ser así. Eso me recuerda a un show que hubo allá en Tucson, Arizona, hace muchos años,
donde se vendían piedras preciosas, gemas, minerales. Un comerciante de piedras preciosas estaba paseando por uno de los pasillos cuando vio una piedra azul, violeta, del tamaño de casi de una papa pequeña. Contempló, miró y dijo: ¿cuánto cuesta esta piedra? El vendedor le dice: mire, estaba pidiendo $15. Si quiere 10, démelo, está bien. El comprador le dio $10 por la piedra. El comprador sabía que esa piedra no era cualquier piedra. La llevó a su laboratorio, su taller, y resultó ser un zafiro de estrellas naturales de 1905 quilates, con un valor estimado de $2.28 millones. Amados hermanos, es fácil pasar por alto cosas de gran valor si no saben qué buscan. Debemos entrenarnos para buscar la actividad de Dios, incluso en situaciones aparentemente comunes y diarias. Observe a Dios trabajar. Entre más busque las huellas del Señor, menos piensa en usted y menos piensa en sus gustos. Busca a Dios constantemente. Hay quienes se apasionan solamente por buscar señales divinas, en milagros y prodigios, en cosas que Dios nos puede dar si le pedimos, pero nos damos cuenta que Dios está a veces moldeándonos de otra manera. Por eso, segundo punto, Dios siempre se mueve para traer su conclusión en el momento correcto, no en el momento suyo, no cuando usted quiere, es en el momento del Señor. Dios siempre estará en situación listo por usted y va a poner al mal en su propio lugar. De modo que mientras el enemigo lo quiera destruir, Dios lo está liberando a usted. Él está también diciéndole al diablo que no se meta con usted, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como recordarán, ahora tenemos aquí la historia que se leyó en la primera lectura del capítulo 8, 9 y 10 de Esther. Tenemos a los judíos que son los agredidos. Iban a asesinarlos, iban a aniquilarlos. Y los agresores, los seguidores de Amán, quienes querían ahora tener toda oportunidad, porque el rey les había dado órdenes, un edicto. Este rey ahora había enviado otro edicto, que los judíos ahora se podían defender. Podía abolir el primer edicto, porque no era la ley, pero puso otro edicto que se defendieran. El primer edicto, destrucción, y el segundo edicto, que los judíos se defendieran. Entonces los enemigos de ellos no perdieron tiempo ni querían perder nada. Se fueron rápido para quererlos destruir. Y ese mismo día otro edicto sale en defensa. Los enemigos fueron los agresores y los judíos fueron los vencedores. ¡Qué ironía! En las puertas de la destrucción estaba la salvación también. Amado hermano y hermana, si usted no puede entender este pasaje de Esther, cuando Dios interviene en su causa y en su casa, seguro que usted vencerá en el nombre de Jesús. Esther, Mardoqueo y toda la nación vencieron porque Dios estaba en la causa de ellos. Cuando usted mira la mano de Dios trabajar, muchos cristianos la pasamos renegando y negando porque no queremos ver a Dios obrar. Usted puede distinguir el plan malévolo entonces del enemigo de las almas que se ha levantado contra usted. ¿Cuál es su enemigo? ¿Contra quién usted tiene que defenderse? Piénselo y pídale al Señor que intervenga por usted. Amado, recuerde que Dios siempre tiene un plan
me encanta saber, mucho más grande de lo que usted es consciente. Dios está planeando ese día para usted. ¿Cuándo será? No lo sé yo, pero ¿qué será? Será. Dios planea. Es posible que ese día de victoria sea hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere hacer algo glorioso en usted. No espere solamente un domingo en la mañana dentro de estas cuatro paredes. Puede ser una circunstancia más compleja en este momento. Dios es tan preciso en sus movimientos que como vivimos bajo su gobierno, a veces hará cosas que parezcan complicadas para nosotros, pero al final son vida. Hay caminos que al hombre le parecen muerte, pero su final es vida. Por eso, no cabe duda que el dolor puede producir ganancia y la adversidad puede ser un medio para el crecimiento y la madurez, tanto espiritual como moral. Dios nunca dejará de sorprendernos, nunca. El mismo día de destrucción para los judíos en el libro de Esther, comienza otro edicto, que se defendieran, como dice Esther capítulo 9 verso 1 al 3, que ya usted lo escuchó. La tragedia entonces de hoy en día es que demasiados hombres y mujeres que se llaman seguidores de Jesucristo solo quieren subir las escaleras del éxito secular, como que si todo en esta tierra fuera el final nuestro, y no conectan las cosas de Dios en el reino de Dios para su propio bien. Su mirada solo está puesta en las cosas de acá abajo y no en las del cielo. Pretendemos tener una vida de éxito y escuchamos a predicadores llamados mutiladores del cuerpo de Cristo, que solo ofrecen beneficios terrenales y nunca los celestiales, pues nuestra meta no es aquí, sino en la vida eterna. Esther lo sabía, que aunque perdiese su vida, ella iría a la presencia de Dios. Cada vez que Dios viene por nosotros, usted y yo debemos hacernos la pregunta, entonces, ¿qué influencia espiritual quieres que ejerza con la oportunidad que me has dado, Señor? Si vienes a mí, ¿cómo voy a influenciar espiritualmente? Hermano, muchos nos dejamos influenciar más bien por las conductas de otros y nosotros no podemos influenciar a nadie espiritualmente. Cambie esa actitud. Si el Señor lo ha llamado, usted es luz entre las tinieblas. Usted tiene el poder del Señor Jesucristo. No se lo deje quitar. No se deje quitar. Dígale al Señor, ¿cómo me va a usar hoy espiritualmente? Quita todas las asperezas de mí, pero úsame para tu gloria. La voluntad de Dios llama a la participación en esta guerra espiritual. Significa que nos debemos involucrar, creyendo y confiando y buscando del Señor. Por eso, amados hermanos, esperar a Dios no significa no hacer nada. Significa no salir del reino de Dios para hacer algo por su propia cuenta. No, no es así. No es así. Es siempre estar dentro del reino de Dios y saber que Dios nos va a defender. Pero no se salga del reino de Dios por su propia cuenta. Puede perder. Muchos solo queremos vivir sin esperar en el Señor. Rápido queremos. Esto solo lo reflejamos con nuestras vidas y la falta de fe. No buscamos la guía de Dios en su palabra. Preferimos creer lo que otros nos digan y hasta mensajitos en los medios sociales sin conocer la Escritura. Es de rodillas y es en la Escritura donde tenemos la verdad. No se equivoque. Por último, si no nos deshacemos
no se deshaga, se lo voy a leer como dice, no se deshaga de una parte del pecado con el que está tratando. Deshágase de todo para que el cáncer del pecado no vuelva a usted más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan la historia de Amán y de sus orígenes que lo dejaron vivo a sus antepasados? Mardoqueo entendió el mensaje. Y Mardoqueo y Esther sabían que Amán y su descendencia no podían continuar. Exterminaron el mal para nunca tener esa preocupación de saber que alguien los quería destruir. El destino de Amán y sus hijos en un vívido recordatorio de cómo se ve el juicio de Dios cuando las personas cruzan la línea roja y no se arrepienten. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La razón por la que tenemos problemas morales y espirituales tan serios hoy es porque los pecados, tanto pasados como presentes, no los tratamos por completo, por lo que siguen apareciendo una y otra vez. Tenemos que erradicarlos para dar paso a las bendiciones del Señor. Si los padres no invierten espiritualmente en sus hijos, en realidad están perpetuando el pecado y la maldad a las próximas generaciones. Lo estamos viendo a nivel nacional y generacional. Lo estamos viendo una y otra vez, porque la gente no quiere llamar a esta conducta pecado. Es pecado todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Cuando hemos hecho lo que Dios nos llama a hacer y vemos que su programa del reino se ha logrado, podemos celebrar entonces su poder y su divina providencia. La victoria sobre el mal es motivo de celebración, como pasó con los judíos después de esta victoria. Hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Por lo tanto, debemos de contar la historia de la provisión de Dios para todos y así pasar a la siguiente generación, que es lo que buscó Esther y Mardoqueo. Muchos de nosotros, nuestra fe radica nomás el domingo en la mañana. Ella ya que quieran hacer nuestros hijos. He escuchado palabras decir que mi hijo escoja su religión o busque su propia fe. Qué mal padres somos, qué horribles somos cuando tenemos la escritura que dice: enséñaselas a tus hijos. Hermano y hermana, el corazón de un hombre, dijo el reformador, es una rueda de molino que trabaja sin cesar. Si nada echas a moler, dice Lutero, corréis el riesgo de que se triture a sí misma. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Muchos están triturando a sí mismos y revelando lo que hay en su mente y en sus corazones. Cuando hemos hecho lo que Dios nos ha llamado a hacer y vemos que su programa del reino se ha logrado, podemos celebrar entonces su poder. Como lo repetí hace un segundo, su poder. No fuimos llamados solamente para ocupar un puesto en una banca. Fuimos llamados para ocupar un puesto en los reinos de los cielos y predicar el evangelio de Jesucristo. La celebración que Dios nos ha dejado, así como los judíos celebraron la fiesta de Purim para recordar lo que Dios había hecho en esa ocasión y que ellos siguen celebrando hasta este día
donde quiera que ellos están, celebrando que ellos no fueron exterminados por Amán, y hacen fiestas y se burlan de Amán porque Dios no permitió que los destruyeran. Esa fiesta continúa. Y nosotros los cristianos que tenemos tantas tradiciones hermosas, como la celebración de la Pascua, la Santa Cena, no la celebramos como deberíamos. Debería ser una fiesta. Cada vez que nos reunimos el domingo en este lugar, debería ser una fiesta. Una fiesta donde venimos y decimos: gracias, Señor, porque me has liberado, me has incluido en el reino de los cielos. Tengo un lugar donde venir a adorarte, a cantar, a participar de la cena del Señor, a recordar mi liberación, que el pecado fue destruido para que yo tenga vida eterna. ¿No le parece hermoso? Eso es lo que Dios nos está enseñando en sus huellas digitales a través de la historia de Esther. Tenemos tanto que celebrar. Por eso el próximo domingo que hacemos a este santuario, los 50 que quepan aquí, los 50 en Luther Hall, debemos de venir con actitudes alegres, felices. Venimos a la casa del Señor a celebrar. No podemos regresar como cuando nos fuimos. Hemos estado ansiosos. Si usted regresa, es porque el Espíritu Santo trabajó en usted todo este tiempo y ha logrado en usted pulirlo y desear estar al lado de Él y celebrar las bendiciones de Él. Amado hermano, tenemos tanto que celebrar en la próxima era, en la próxima década, porque Dios está con nosotros. Está con nosotros. Celebremos cada reunión entonces congregacional como una fiesta. No es Purim, pero donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, estaré yo. Y vale más que cuando Él está con nosotros, Él sea feliz y honrado. Amén. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.